que cómo le fue a la paz, que qué pasó con el proceso de paz, que qué tan en peligro estaba el ejercicio de implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Ese era uno de los principales puntos de debate en la primera campaña presidencial, en la primera vuelta presidencial de 2022. Algunos decían que candidatos garantizaban la continuidad, de hecho con mejoras de la implementación, que otros no tanto. ¿Cómo lo ve el equipo periodístico de Colombia Más 20, el proyecto periodístico y pedagógico del Espectador que le hace seguimiento a ese caso específico de la implementación de la paz en Colombia? Pues hacemos contacto a partir de este instante con Valentina Parada, periodista del Espectador, para que nos cuente, Valentina, cómo le fue a la paz en la primera vuelta presidencial de 2022 en Colombia. Bienvenida. Buenos días, Elber, y muchas gracias por la invitación. Un saludo también para los analistas que nos acompañan y para todas las personas que se conectan con nosotros en esta transmisión. Y bueno, lo primero es contarle que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta han vivido el conflicto armado de distintas formas, han sido atravesados por él. Como conocemos y como es popular la historia de Gustavo Petro, que se enlistó a los 17 años en el M-19, varias veces él dijo que no fue combatiente, sino que sus labores eran más políticas, pero sin duda ese es uno de los precedentes más importantes de su vida política. Y por supuesto su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, que es oriunda de Suárez, Cauca, que es víctima de desplazamiento, de amenazas, que también ha vivido distintos atentados por grupos armados, sobre todo por el liderazgo ambiental que ella tuvo en el caso pues de la represa Salvajina y que la llevó por supuesto a ganarse el Nobel del Medio Ambiente. Entonces ese contexto es importante, pero la historia de Rodolfo Hernández también ha estado marcada por la violencia. Recordemos que en 2004 su hija Juliana Hernández fue secuestrada por delincuentes y luego terminó en poder del ELN. Aunque nunca hubo certeza sobre su paradero, pues para la familia, pues ella fue asesinada por esa guerrilla. Pero ese no fue el único hecho victimizante que vivió Rodolfo Hernández en medio del conflicto armado. Fíjese que su padre, Luis Jesús Hernández Rojas, también fue secuestrado, pero por la exguerrilla de las FARC en 1994 y él pagó 50 millones de pesos en su momento por su rescate. Todo este contexto para, bueno, explicar y por supuesto contarle a nuestra audiencia que aunque el tema de la implementación del acuerdo de paz y del recrudecimiento del conflicto ha sido tan importante y ha marcado la vida incluso personal de los candidatos, pues no fue el tema principal de los debates. Digamos, no estuvo tampoco priorizando sus agendas, sus discursos, y yo creo que eso es algo que vale la pena analizar. Y por qué, pues, digamos, este asunto no fue importante o prioritario más bien. Y bueno, empecemos a hacer también un balance un poco sobre la jornada de ayer. Ayer en la vereda Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa, en el Meta, fue asesinada una jurado de votación y un soldado quedó herido en un ataque armado de las disidencias de las FARC cuando ellos estaban trasladando los votos una vez se cerró la jornada electoral. Ese fue uno de los momentos más graves y más violentos que dejó ayer la jornada pues, de los comicios electorales. Y antes de empezar a hablar un poco sobre los pendientes del acuerdo de paz, yo quiero hacer rápidamente un análisis sobre algunos departamentos que han sido los más afectados por el conflicto armado, históricamente, pues con la presencia de la exguerrilla de las FARC, pero ahora con el recrudecimiento y la reorganización de otros grupos armados. Entonces, mire, por ejemplo, en norte de Santander, o más específicamente en el Catatumbo, pues que recordemos es la región en este momento con más hectáreas de cultivos de hoja de coca sembradas, casi con control absoluto de la guerrilla del ELN. En esta región, Rodolfo Hernández ganó por lejos, por más del 40% de los votos en municipios como Ábrego, Convención, Ocaña, Tibú, Sardinata y La Playa. Mientras que el candidato Gustavo Petro ganó en 4 municipios: El Tarra, San Calixto, Teorama y Acarí. En general, digamos, en el norte de Santander, en 33 municipios, ganó Rodolfo Hernández con el 54,1% de los votos. En este departamento él fue también el gran ganador. En segundo lugar quedó Federico Gutiérrez con el 24,9% y apenas el 15,8% de los votos en todo el norte de Santander fueron para Gustavo Petro. También quiero que hablemos un poco sobre el Chocó. Digamos que acá solamente hubo un municipio de los 30 del departamento en el que ganó el candidato Rodolfo Hernández, que es Carmen de Atrato.
pero en los otros 29 municipios que también han sido afectados por la violencia, que de hecho tienen presencia de 3 actores armados principalmente, de las disidencias de las FARC, del ELN y ahorita de las AGC o Clan del Golfo. Y el candidato del pacto histórico logró el 72.2% de los votos de los chocuanos. Pero mire esta particularidad, Elber. Arauca, también una zona fronteriza, uno de los departamentos con más presencia también del ELN, específicamente del Frente Domingo Laín, y pues que se disputan territorio con el Frente 10 de las disidencias de las FARC. En esos 7 municipios, en los 7 municipios de Arauca, ganó Rodolfo Hernández, y por mucho, de hecho por más del 50,6% de los votos. El segundo candidato más votado en ese departamento fue Gustavo Petro, pero apenas alcanzó el 23,8% de los votos, que es menos de la mitad de los que logró sacar el ingeniero. Es decir, Arauca, un departamento que apoyó completamente al ingeniero Rodolfo Hernández, a pesar, digamos, de las particularidades que están viviendo actualmente del conflicto armado y a pesar de los grupos pues, que operan en esa zona. Nos vamos al... Y o por municipios. Ahí veremos el dibujito clarísimamente por colores que usted está mencionando, en qué departamentos ganó Gustavo Petro y cuáles fueron los departamentos en los cuales ganó Rodolfo Hernández. Y no es casualidad que ocurra lo que usted está mencionando. En los departamentos especialmente fronterizos con Venezuela, ganó Rodolfo Hernández. Ya le preguntaremos más adelante a Daniela y a Esteban qué es lo que pasa, qué situación particular deben tener esos departamentos y por qué le fue tan bien a Rodolfo Hernández. En cambio, en los otros departamentos de frontera, de Caribe y del Pacífico, incluso hacia el sur, ganó Gustavo Petro, excepto por supuesto Antioquia, pero en esos otros ganó Gustavo Petro. Estamos con el mapa y lo estamos apreciando en este momento. Ahí muy bien en primer plano, por municipios y por departamentos. Eso que les aparece a ustedes como moradito, diría alguien por ahí, son los escenarios en los que ganó Gustavo Petro. Está claro, los azules de de Federico Gutiérrez, está Antioquia y algunos municipios en el Caribe, municipios, pero cuando usted lo mira por departamentos, en los departamentos del Caribe gana Gustavo Petro. Y en los departamentos fronterizos con Venezuela, el ganador es Rodolfo Hernández. Nos decía Valentina, ganó en Arauca Rodolfo, sí, ahí lo vemos, no solo en Arauca, ganó en Santander, ganó en Norte de Santander, ganó en Vichada. Les pregunto a mis analistas de acá, ¿se acuerdan qué tanto conoce Rodolfo Hernández sobre Vichada? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a él que dónde quedaba Vichada? Y ganó en Vichada, el candidato que dijo que no tenía ni idea dónde quedaba eso. Pues bien, ganó allá en Vichada. De hecho, les tengo otro dato. Palo Cabildo, en el departamento del Tolima, que fue descrito por el candidato Rodolfo Hernández como un municipio con un nombre muy horrible. ¿Qué nombre tan horrible? Esa fue su apreciación y eso era lo que él sabía sobre Palo Cabildo. Pues Palo Cabildo le dio el triunfo a Rodolfo Hernández. En ese municipio del Tolima ganó Rodolfo Hernández, porque así se vota en nuestro país. Valentina, nos decía entonces usted, en Arauca ganó Rodolfo Hernández. ¿Qué otro dato tenemos para terminar acá en este análisis que usted nos hace tan completo sobre la votación de ayer y la paz en Colombia, la búsqueda de la paz, el cumplimiento de los acuerdos de paz? Bueno, discriminamos del departamento de Antioquia, discriminamos el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá. Entonces, en los 6 municipios del Bajo Cauca, pues que es una zona con alta influencia de grupos postparamilitares. De hecho, bueno, el Bajo Cauca y en el Urabá fueron 2 de las regiones donde más se sintió el paro armado del Clan del Golfo la primera semana del mes de mayo, que también tienen presencia de grupos como los Caparros. Votaron casi en unanimidad por el pacto histórico. Mire, Gustavo Petro en el Bajo Cauca antioqueño ganó en Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Nechí, El Bagre y Caucasia. Todos los municipios del Bajo Cauca, el candidato del pacto histórico fue el gran ganador. Pero mire, por ejemplo, en el Urabá, el único que ganó en Dabeiba
fue Rodolfo Hernández. Digamos, fue el único municipio que obtuvo la mayoría de votos para el ingeniero. Mientras que Petro ganó En Dabeiba, en Dabeiba, Antioquia. En el sí, Urabá ganó Rodolfo Hernández. Fue el ok. único municipio en el que ganó del Urabá. En San Pedro de Urabá ganó Federico Gutiérrez y en el resto de municipios, Apartadó, Necoclí, Mutatá, Turbo, San Juan de Urabá, Arboletes, Carepa, Vigía del Fuerte y Murindó, ganó Gustavo Petro por mucho, por más del 40% de los votos en total. Una región, pues, históricamente, digamos, de grupos paramilitares. Y bueno, en Putumayo, los 13 municipios del departamento de Putumayo, pues el gran ganador fue Gustavo Petro. De hecho, logró más del 70% de los votos en todo el departamento. Pues este también es un departamento trifronterizo con Ecuador y Perú. Y pues bueno, en el Bajo y Medio Putumayo hay especialmente dos grupos armados que se disputan el control, que es el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y los autodenominados Comandos de la Frontera, que también tienen pues personas que se rearmaron de las FARC, pero dicen que en sus integrantes también hay desmovilizados de las AUC. Entonces, en este departamento pues también Gustavo Petro fue el gran ganador. Y para terminar este espacio pues de análisis, le cuento qué quedó faltando y más bien cuáles son los pendientes. En los debates, pues de los candidatos, no se le vio importancia, más bien no se habló, por ejemplo, del informe de la Comisión de la Verdad, si bien Gustavo Petro en su programa de gobierno menciona que respaldará la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues para cumplirle a las víctimas del conflicto armado, pues ese no fue un tema principal, a pesar de que ya en menos de un mes se va a entregar ese informe final pues que hará la comisión y que por supuesto tendrá que entregar todas las recomendaciones a quien llegue nuevamente pues a la Casa de Nariño. Por ejemplo, sobre la seguridad para líderes sociales y excombatientes de las FARC, que ha sido uno de los puntos más álgidos después de la firma del acuerdo de paz, porque pues ya han sido asesinados 331 exguerrilleros de las FARC desde la firma del acuerdo de paz. Y desde la firma del acuerdo de paz también han sido asesinados 1.306 líderes sociales. Este es uno de los puntos más importantes de la implementación del acuerdo, además porque la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales sobre este tema. Y pues para esto Gustavo Petro dijo que propone hacer una reforma a la Unidad Nacional de Protección para tener otro tipo de insumos y de trabajo y proteger a los líderes sociales en el territorio. Mientras que el candidato Rodolfo Hernández no se refirió a este tema, más allá de decir que implementará al pie de la letra el acuerdo de paz. Ese es uno de los puntos en los que se ponen de acuerdo en esta agenda los dos candidatos. Rodolfo Hernández recientemente ha dicho que él votó sí a la paz, que respalda todo este proceso. Frente al tema, por ejemplo, con los posibles diálogos con el ELN, que el candidato Gustavo Petro ha sido quien más ha estado abierto pues, a abrir un espacio de negociación con esta guerrilla. Rodolfo Hernández dice en su propuesta de gobierno que él prefiere a tener una adenda para que el ELN se adhiera al acuerdo de paz que ya se firmó con las FARC, pero que no se va a desgastar en diálogos y en conversaciones interminables. Y una de las tantas promesas incumplidas también del acuerdo de paz es precisamente la garantía y la protección del derecho a la protesta. Eso quedó pactado en el punto 2 del acuerdo de paz de participación política. Y yo creo que en este contexto, bueno, el año pasado Colombia vivió uno de los momentos de manifestación social más álgidos. Pues por supuesto el paro nacional empezó en firme en 2019, pero pues en 2021 fueron 34 días de protesta. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes sobre el que los candidatos no se han referido, digamos, en profundidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las reformas que se va a hacer para garantizar ese derecho constitucional de la ciudadanía y cumplir el acuerdo de paz en ese punto? Mire que sobre esto lo que más, digamos, se ha hablado o lo que más se habló en los debates fue sobre si los candidatos reformarían o acabarían el SMART, ¿no? Gustavo Petro, por supuesto, una de sus banderas de campaña ha sido reformar el SMAT, reformarlo o más bien desmontar el SMAT y propone pues otro tipo de autoridades mucho más, según él, ciudadanas. Esa es una de sus propuestas, pero mire que la fórmula vicepresidencial de Rodolfo, que es Marelyn Castillo, dijo que su gobierno, en caso de llegar a ser electos, no eliminaría el SMAT, sino que buscaría reformarlo pues como en favor
institucionalidad y habló de capacitaciones en derechos humanos a la fuerza pública. ¿Cierto? Sí. Una también de Valentina, escúcheme que la interrumpa. Para más detalles sobre este tema, para quienes estén interesados en la postura de los candidatos presidenciales, los que pasaron y los que no pasaron a la segunda vuelta, se vale chequear el video de la transmisión del debate que justo sobre el tema de la reforma policial hizo El Espectador en plena campaña presidencial, en alianza con Temblores y con FESCOL. Se vale que lo revisen también para más información sobre el tema. Vamos a seguir analizando estos resultados de la jornada electoral, agradeciéndole a Valentina por su participación. Muchas gracias por acompañarnos. Continúen ustedes en Colombia más 20 con ese valiente y muy importante ejercicio de seguimiento a la implementación, a la situación de los reincorporados, de los líderes sociales a quienes usted hizo mención. Muchas gracias, Valentina, y un abrazo a usted y a todo el equipo de Colombia más 20. Gracias, Elber. Solamente para cerrar, una última cosa, y es recordarle a la gente que estas elecciones son históricas, entre otras cosas, porque por primera vez van a tener presencia política las 16 víctimas del conflicto armado que fueron elegidas a la Cámara de Representantes. Así que quien llegue a la Casa de Nariño, por supuesto, tendrá el enorme reto de cumplir con esa participación política de las 16 curules de las víctimas y pues avanzar en las normas pendientes dentro de la implementación del acuerdo. Y en El Espectador y Colombia más 20 les tendremos la más completa información al respecto. Gracias, Valentina.